Lo que se pregunta el venezolano de a pie es qué va a pasar en el corto plazo, y ahí está la verdadera dificultad. La oposición ha citado a lo que ha llamado la marcha más grande de la historia, pero es poco probable que logre convocar a la cantidad de gente que necesita para que se dé una transformación. La mayoría de la gente quiere en Venezuela una respuesta rápida, un resultado, una resolución pronta a lo que está sucediendo, y eso no va a pasar. Tristemente, la situación que vive el hermano país es una situación de deterioro no solamente político, sino estatal. Ya el Estado no domina, no tiene el monopolio de la fuerza, no tiene pleno control territorial, y particularmente el oficialismo mantiene unos elementos de poder que le permiten estar atornillado en el ejercicio oficial del poder, pero no en la respuesta a las demandas de los ciudadanos. Y ahí es donde está el problema. La crisis humanitaria, la crisis de servicios públicos no dan más espera en Venezuela. Ronald, hablemos de un nuevo protagonista en toda esta historia. ¿Qué pasará con Leopoldo López? ¿Fue una buena decisión salir de su arresto domiciliario para buscar un asilo? A lo mejor, ¿cómo queda la imagen de López ahora? Yo creo que en este marco, en este contexto de transición, Leopoldo López empieza a figurar ya como el primer líder de la oposición de cara a un eventual proceso electoral y a convertirse en el primer presidente de la reconstrucción de Venezuela. Una de las particularidades es que Juan Guaidó es el presidente de la transición. Su trabajo oficialmente es llamar a unas elecciones. Esto es importante porque la comunidad europea incluso ya empieza a llamar la atención de que pasaron esos primeros 90 días en los cuales se suponía que se debe llamar a una elección. No obstante, todos sabemos que es difícil. Tenemos a 3,7 millones de venezolanos por fuera del país que no pueden participar políticamente, pero que serían fundamentales para elegir y legitimar el próximo gobierno. Un sistema electoral que está absolutamente viciado y en el cual no se tiene credibilidad desde los rectores, pero también hasta la estructura organizativa y funcional del mismo, y una participación social que está absolutamente disgregada. Leopoldo López puede convertirse en el primer candidato de la oposición, lo que llegaría a generar alguna tensión es si aparecen segundos o terceros candidatos, y el chavismo puede aprovechar esa situación y reinventarse con un nuevo candidato. Jugada entonces netamente política la que hizo Voluntad Popular con esta salida de Leopoldo López. Ahora hablemos del apoyo militar, que es pieza clave en toda la situación actual de Venezuela. ¿Quién lo tiene verdaderamente? ¿A quién creerle cuando Maduro dice que los militares están con él y cuando Guaidó también dice que los militares en su mayoría están con la oposición? Entonces, ¿quién tiene el verdadero apoyo militar? Realmente los militares siguen siendo la caja negra. Hasta el momento el alto mando continúa aferrado al ejercicio del poder con Nicolás Maduro, tiene acceso a una serie de bienes y servicios en los cuales se ha beneficiado a través de la corrupción, manejan empresas petroleras, manejan empresas mineras, de telecomunicaciones, incluso de distribución de alimentos, y eso les permite enriquecerse. Pero el soldado raso empieza a encontrar que la situación de él, pero sobre todo de su círculo familiar, de la gran familia militar, está viviendo también la crisis de servicios, la crisis humanitaria, y esto empieza a generar fisuras. Lo que pasa es que el gobierno ha sido muy hábil a través de la inteligencia cubana para detectar aquellos puntos de fisura y rápidamente irlos a cauterizar para así evitar un crecimiento de la molestia al interior de las Fuerzas Armadas.